Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Cintia Viteri. Señora Presidenta, señores legisladores, respecto de las observaciones del informe que se supone estamos analizando, que me imagino que es el que tiene fecha 4 de octubre, en ese al menos me baso, se observan aún en ese informe, y digo aún porque no ha sido cambiado todavía, es lo que acabamos de reconsiderar, varias perlas. Y voy a empezar por la primera, que no fue observada en el primer debate. El artículo 44, señores legisladores, y me imagino que de esto es lo que se siente orgullosa la señora Jimena Ponce, asambleísta, dice: participación. Las personas que participan en la infracción son cómplices o encubridores. Hasta ahí. Pero hay un inciso que dice que las circunstancias que limitan o agravan la responsabilidad del autor o cómplice no influyen en la situación jurídica de los demás partícipes de la infracción penal. ¿Cuáles son los demás partícipes de la infracción penal si en el mismo artículo están diciendo que solo hay dos: autores y cómplices? Y respecto del encubridor, que es la figura que consta en nuestro Código Penal vigente, he preguntado al legislador andino porque no lo encontraba más que en un artículo que pareciera chispeado dentro del informe, el artículo 275, donde habla de la figura de encubridor diciendo no serán encubridores los parientes, para resumir. Pero en ninguna parte dice quiénes sí serán encubridores y con qué sanción se los va a penar. Al preguntarle al legislador andino, me dice que están como delitos autónomos el encubrimiento, algo así, me dijo, por ejemplo, en la figura del testaferrismo. Entonces yo regreso al artículo y pregunto, si aquí dice que el encubridor, que la persona que encubre a parientes no será responsable, significa que un pariente que es utilizado de testaferro, porque ese es el delito autónomo que reemplaza al encubrimiento, entonces no tiene ninguna responsabilidad penal. Segunda pregunta. El dolo ya no es, como dijo hace un momento al hablar de los médicos, el legislador de Avanza, ya no es la intención de causar daño, ya no, es otra figura. El dolo ahora es el desconocimiento del tipo penal por parte del infractor. Entonces esa figura ya no puede ser utilizada, por ejemplo, como la intención de causar daño por los médicos. Desaparece en el artículo 3 del Código Penal que dice que la ignorancia de la ley no es causa de excusa alguna. Lo desaparecieron, está anulado, no está en ninguna parte del Código. Y sin embargo lo reemplazan, como he dicho en varias ocasiones, con dos figuras que sí constan en la legislación penal internacional, es decir, en otros países, como el error de tipo y error de prohibición. Pero sin una definición adecuada, entonces pueden prestarse a mal interpretación por parte de quien aplica la ley. ¿Por qué? Porque mientras hablas que es error de tipo, que no existe infracción penal, cuando por error o ignorancia invencible se desconocen el tipo penal, es decir, se desconoce que lo que estás haciendo es delito. Y más abajo hay un artículo que dice específicamente que quienes padecen de trastornos mentales sencillamente no tienen responsabilidad. Entonces, ¿a quién se refieren con el error de tipo o error de prohibición? Yo creo que la figura debería de ser aclarada. Se mantiene el artículo 40 que dice que el robo entre es permitido con fuerza en las cosas. Ahora es el hurto el permitido. Ahora le ponen robo con fuerza en las cosas y destrucción de los bienes entre familiares. Significa que un cuñado te puede romper la puerta de tu casa o las ventanas y te desvalija la casa y no puedes denunciarlo. O el cónyuge de una pareja separados, no divorciados, te puede desvalijar la casa en ausencia de la mujer y tampoco hay delito. Y esto versus al artículo que habla de violencia familiar. ¿A quién hacemos caso? ¿Que entre parientes se pueden desvalijar, robar y dañar los bienes? ¿O que esto es una forma de maltrato dentro del seno de una familia
como dice el artículo que habla de la violencia intrafamiliar. Han eliminado también un inciso del artículo penal vigente que habla que el estado habitual de ebriedad y drogadicción sí es agravante. Lo eliminaron, ya no consta. Dice que cualquier estado de ebriedad o drogadicción, hablan de casos fortuitos, no es agravante. Pero el estado habitual de drogadicción y de ebriedad, a partir de ahora ya no es agravante. Ejemplo, quien mató a la madre y a la chica en Guayaquil, en Lomas de Urdesa, dijo que él siempre estaba drogado y que por lo tanto él no sabía lo que hacía. Bajo esta norma de eximir que eso sería un agravante, entonces el señor tendría otro tipo de pena. El año sin sentencia, que es la caducidad de la prisión preventiva, es exactamente igual como consta ahora en el Código Penal, no hay ningún cambio, está textual, lo mismo. Es decir, las sanciones que se aprobaron para quien por parte del imputado, que así se llama ahora, no acude o retrasa. Pero si el retraso de la audiencia se da por parte, por ejemplo, del fiscal o de uno de los vocales del tribunal penal, entonces se sanciona a ellos, pero el plazo sigue vigente y la persona imputada recobra su libertad en un año por más grave que sea el delito. Y esa es una de las principales quejas de los jueces, que no pueden retener y llegar a sentencia a una persona porque existen todas las vías necesarias para poder salir en libertad en un año. Es decir, que por un lado les dicen, señores, usted puede llegar hasta 40 años de acumulación de pena. Y más adelantito le dice, pero tranquilo que saldrás en un año. Yo oí aquí en las figuras del terrorismo, al hablar del terrorismo, y esto haciendo un paréntesis, al asambleísta Carvajal decir, esta figura ha cambiado para que gobiernos no la malutilicen para meter presos ni perseguir a personas que reaccionan contra el gobierno o protestas populares. No puedo evitar pensar y acordarme de Pepe Acacho, de los de Luluncoto. Me imagino que se refería a su propio gobierno, ¿no? Porque esa figura de terrorismo para personas que han protestado ha sido utilizada por el propio gobierno para perseguir a personas que no coinciden con la tesis del Ejecutivo. Señores, yo creo, volviendo al texto, que el tema de los animales y el maltrato y muerte de los animales y el sufrimiento de los animales, aunque aquí no nos guste hablar de animales, debe ser considerado. ¿Saben por qué? Porque en todos los casos de los peores criminales en sus historias que han habido, en criminales en serie, sádicos, masoquistas y sádicos, en Estados Unidos y en otros países, siempre ha habido una historia de maltrato animal en su niñez. Siempre han sido maltratadores de animales en su niñez. Yo creo que esta figura ligada a la peligrosidad de un individuo sí debe ser considerada. Alguien que tortura, mata y logra el sufrimiento por placer de un animal no tendrá la menor compasión con hacer lo mismo con un ser humano. Así es que eso debemos tomarlo como una alerta respecto de las personas que cometen este tipo de cosas y poner una sanción que realmente asuste o prevenga y sea leccionadora en este tema. Ahora, continúan las tres figuras, el femicidio, el sicariato, el asesinato, tres figuras que terminan con la vida de la víctima con la misma pena, de 22 a 26 años. No entiendo cuál es la diferencia entonces en ponerle el título. Yo hubiera aspirado a que estas se constituyan en agravantes, por ejemplo, si es femicidio, sicariato, pero que tres figuras que terminan con la vida de la víctima tengan las tres las mismas penas de 22 a 26 años, no le encuentro sentido. Y para los jóvenes de menores de 18 años hay que tener cuidado, porque no solamente yo coincido en que hay que reeducarlos, sí, hay que reeducarlos, pero hay jóvenes o hechos que han cometido tan espantosos que da miedo que esa persona vuelva a estar en la sociedad después de pocos años. El mayor delito cuya pena es de 26 años se reduce a 8 en el caso de que lo haya cometido un menor de 18. Y el presidente de la República recordó, espeluznado,
cómo esos jóvenes de 16 y 17 años fueron dejando una estela de muerte, asesinando a una pareja que iba manejando en un carro, por gritarle el carro, los bajó y les dio un tiro a los dos. Hay que pensar bien en casos extremos como estos, no hablo de todos los delitos, si es suficiente la educación por 8 años y si esa persona después de 8 años termina realmente con su cerebro libre de este tipo de acciones y puede reincorporarse a la sociedad. Se terminó su tiempo, ¿Cómo asambleísta. no, señora presidenta? Finalmente, para finalizar, el asambleísta Serrano dijo, para referirse a nosotros, a la minoría, que están trabajando con libertad, que quién les ha prohibido hablar, que pueden expresar su opinión libremente, que no estamos sujetos al Ejecutivo. Bueno, yo solamente recuerdo que hace poco menos de algunas semanas, 3 asambleístas fueron calladas y sacadas del Pleno por expresar su opinión. Así es que antes de hablar, realmente tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Gracias. Señora presidenta, gracias. Señor